Actualmente. Soy Luis Martínez y hoy en Actualmente nuestro tema será la generación de cristal y el reggaetón. Bueno, no soy muy de farándula, ciertamente, pero hubo en estos días, recién unos 2 o 3 días, una discusión que traspasó esas frágiles barreras de las redes sociales, en donde dos reggaetoneros, a entender, uno que estuvo recientemente en Venezuela, en el estado Carabobo, Anuel, y otro llamado o denominado alias 69, y a entender también la madre de un niño con Anuel, expareja de este reggaetonero Anuel colombiano, o no sé si es colombiano, no sé si, bueno, qué cosa tan difícil esto, ¿no? Es que si me preguntan de una canción de alguno de ellos, yo no sé absolutamente nada, ¿no? Lo cierto es que esta reggaetonera también, llamada Yailin, bueno, ahí comenzó una cuestión de que aquel hombre le pegaba, el Anuel le pegaba, y de 69 le dio un regalo, un Rolex y una cantidad de dólares, bueno, un montón de dólares allí, de una escena de verdad toda grotesca, toda subrealista, porque no era surrealista, eso era subrealismo, definitivamente. Pero más subrealista era el lenguaje, lo que me llamó tanto la atención, era el lenguaje, el idioma, el dialecto, el argot que usaban estos reggaetoneros para insultarse. Bueno, eso no admitía ningún tipo de análisis ortográfico, porque uno no sabía por dónde empezar. Eso, yo creo que hay un grave problema allí. Y qué más que encuadrarlo dentro de los tiempos que estamos viviendo, que como refería yo en nuestra columna Trago Amargo del diario Yaracuy al Día y ya en las redes sociales, el adolescentrismo, término definido por Agustín Laje, politólogo y filósofo argentino, escritor, varios bestsellers, esa conducta de ultrasensibilidad con la cual se ha definido la generación de cristal, que son los nacidos a partir del año 2000, pero que son ultrasensibles. La filósofa española Montserrat Nebrera fue quien hizo una analogía, una metáfora sobre esta generación, estos nacidos a partir de este año, que tienen una hipersensibilidad que incluso ha tratado de ser racionalizada por algunas personas. Por ejemplo, la gente en un momento comenzó a hablar de la generación de cristal como los nacidos, y creo que es el caso de Montserrat Nebrera, que estaban a partir del año 2000 y que bueno, esa juventud, esa adolescencia les habría generado un grado de inconformidad. ¿Por qué? Por la hiperinformación, la gran cantidad de posibilidades informativas que están posibles en las redes sociales. Bueno, quejándose por todo, por el calentamiento global. Por cierto, Greta Thunberg, que pertenece a esa generación, se echó un pelón tremendo cuando estimó en el año 2018 que iba a haber un gran colapso en el año 2023 con los combustibles fósiles, vale decir los que provienen del petróleo, y eso iba a haber un colapso mundial de grandes proporciones. Él lo dijo de forma muy escandalosa en el año 2018 a través de su cuenta de Twitter y en una exposición en Estocolmo. Sin embargo, llegamos al año 2023 y ni siquiera cercano estamos a eso. Borró el tweet y no hay ninguna respuesta. Porque esa es una de las condiciones por las cuales se puede definir la generación de cristal, que ahora, de acuerdo al concepto de Agustín Laje, que en su nuevo libro llamado Generación Idiota, no circunscribe el hecho de esa hipersensibilidad sencillamente a los jóvenes, sino que tiene un espectro mayor en la sociedad, y por eso habla de adolescentrismo, donde incluso adultos se sienten adolescentes, es decir, se sienten inconformes, sin visión de futuro, se sienten sensibles a todo, se ofenden por todo les molesta, no tienen conciencia social, están por encima de todo. Fíjense que desde el punto de vista educativo, esto es bien importante enfocarlo, porque buscando información en internet es un tema de verdad apasionante, porque unos jóvenes sí, que no todos los jóvenes, por supuesto, nacidos después del año 2000, cumplen con esa condición de generación de cristal, y no todos entran en ese concepto que define la AGE como generación idiota, adolescentrismo,
que independientemente del año en que nacieron, bueno, se comportan como unos adolescentes, sí hay realmente un grado de hipersensibilidad que se puede definir muy claramente en el ejercicio que se tiene en las redes sociales o que tienen estas personas en las redes sociales. Fíjense, por ejemplo, el caso del feminismo. El caso del feminismo ha sido tal vez una de las grandes banderas que en los últimos tiempos tomó un revuelo a partir de que la generación Z o esta generación de cristal lo tomó pues como para sí, una gran inconformidad con el hecho del papel de la mujer en la historia. Crean un fantasma completamente artificial y absurdo llamado patriarcado, cuando, bueno, hay tantas razones de peso para derribar eso desde el punto de vista racional, pero vamos a dejar esto para otro tema, para otro podcast. Lo siento, es que ese patriarcado tiene oprimido a la mujer y tal. Y cuando se le preguntaba a una mujer cualquiera, bueno, cuáles eran las leyes que oprimían a la mujer y beneficiaban al hombre, nadie puede definir ninguna. De hecho, creo que hay un exceso de desigualdad ahora, un tanto al hombre, porque lo que se ha pretendido con estas leyes, que es supuestamente una igualdad, una de esas quimeras socialistas, una de esas quimeras progre, tiene mucho que ver el movimiento progre y la cultura woke en todo esto de la generación de cristal. Bueno, no hay marco legal que haya igualado a nadie en ningún momento. Yo no creo que las personas seamos iguales, ni siquiera entre hombres o entre mujeres. Las personas no son iguales. Debemos ser iguales ante la ley. Eso es un concepto muy simple. Pero cuando se hace una ley para favorecer a un género en particular, en este caso la mujer, fíjense que tenemos una ley que obliga a los partidos políticos a que el 50% de las listas aquí en Venezuela, no sé si eso se cumple o no, pero esa ley existe, esa supuesta obligatoriedad existe. Y yo me resisto a la idea de que yo tenga que votar por alguien por el simple hecho de que sea mujer. ¿Por qué no puedo votar por alguien independientemente de que sea mujer o sea hombre? Pero voto por sus méritos políticos, voto por su trayectoria, voto por su trabajo, por sus planes, por sus ideas. ¿Por qué votar por el género? Bueno, la generación de cristal ha tratado de imponer esos criterios de debilidad y yo he llegado a escuchar cosas tan absurdas como un grupo de jóvenes que estaban en contra de que la población siguiera consumiendo huevos fecundados y esto de la fecundación de los huevos y las granjas avícolas, porque la gallina no consentía el sexo con el gallo. Imagínense ustedes este tipo de ridículos. También unos jóvenes por allí, en uno de estos países nórdicos, hablaban, y en Canadá también ocurrió, hablaban eso mismo sobre la granja de cerdos, ¿no? Que, bueno, a las cochinas, a las cerdas, pues, nadie les preguntaba si querían tener sexo con el cochino, con el berraco, en este caso, pues, que es el padrote, el que fecunda. A las de sexo femenino, las cochinas, que serían las madres procreadoras. Bueno, esto es todo un enredo, Dios mío, todo un enredo, una locura, que viene a ser, en verdad, un golpe político. ¿Por qué? Porque distraen a la gente en una tontería. Fíjese que la demostración de estos reggaetoneros es la demostración de nivel cultural actual de la mayoría de esta generación de cristal. No saben nada, no saben absolutamente nada, pero parece algo peor. Parece que no quisieran saber, que es peor aún, porque todo lo tienen a la mano. O sea, no necesitan saber porque con el Google es suficiente, con el smartphone es suficiente, con el Smart TV es suficiente. No tienen por qué saber, no tienen por qué analizar, pero todo lo discrepan, todo les afecta. Cuando se habla entonces de un negro, no, eso es demasiado ofensivo porque los afrodescendientes, ¿alguien se siente ofendido en verdad por una connotación desde un punto de vista semántico? Además, ¿son las personas de piel oscura necesariamente afrodescendientes cuando ya han pasado no sé cuántas y cuántas generaciones detrás de otras de aquellos primeros habitantes de África que llegaron a América y que tuvieron su descendencia acá? Podemos seguir hablando de lo mismo. Más bien eso sí me resulta un poco racista y un poco ofensivo. Pero bueno, también el hecho de las discapacidades, también el tema de la educación.
donde la educación era una cuestión elitesca porque no le daba igualdad a los estudiantes, porque algunos que no podían pasar los exámenes pues eran minimizados, eran reducidos frente a los que sí podían pasar los exámenes. Imagínense eso. No era una cuestión de mérito entonces, no era una cuestión de éxito, sino sencillamente que el estudiante debía aprobar por el hecho de ser estudiante y no por el hecho de estudiar. Increíble. Por eso tenemos toda una agenda que va en función de eso, en función de alimentar a un Bad Bunny, de alimentar los nuevos géneros, entre comillas, porque hablan de que el género o el sexo es un constructo social. Qué cosa más absurda cuando hay una carga cromosomática, una definición cromosomática que viene propiamente de la naturaleza y que nadie, a partir de ningún razonamiento social, lo define, sino que sencillamente ya naturalmente está definido así. Y acabamos de ver cómo en Holanda, por ejemplo, el concurso de Miss Holanda, que significaría la señorita Holanda, lo gana un mister, o sea, un transexual, un hombre que se cree mujer y se comporta como mujer y se viste como mujer y asemeja a ser una mujer, pero tiene en su composición el XY, que es una cosa natural que nada podrá vulnerar. Así que esta primera entrega, La generación de cristal y el reggaetón, es una de varias en la cual trataremos el fenómeno cultural de la desculturización, así mismo como suena. Porque ¿qué es lo que hace todo este tipo de movimientos? ¿Qué es lo que propone todo este tipo de agenda y este tipo de conducta? Bueno, desechar todo lo que existe. Como si no tuviera sentido la cultura, como si no tuviera sentido la historia, la trascendencia, las generaciones anteriores, incluso el conocimiento previo. Es desechar todo, porque nada les satisface. Recuerden compartir este podcast con todos sus amigos y contactos en sus redes sociales. Muchas gracias por su atención.